Hola a todos, les damos la bienvenida nuevamente este año al podcast de salud que se llama Hablemos de Salud al Web. Este año empezamos una nueva temporada del podcast. Como siempre, los invitamos a seguirnos en las redes sociales del Departamento de Salud. En Facebook nos pueden encontrar como Departamento de Salud al Web, en Instagram como EA al Web. Bueno, espacio amigable, sexual al web. Sí. También la Municipalidad de Alhué nos ayuda a difundir nuestras actividades. En YouTube nos pueden encontrar como Hablemos de Salud al Web y en Spotify como Hablemos de Salud al Web. Así que los invitamos a seguirnos en redes sociales, a darle like a los videos para que sigamos adelante con este proyecto. Y este año empezamos de nuevo con nuestros podcasts. Y nuestro primer invitado de este año es el doctor Sebastián Cáceres, así que le vamos a dar un aplauso de bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Sí, lo vamos a invitar primero a presentarse. Bueno, yo soy el doctor Sebastián Cáceres, que ya he presentado, soy médico EDF, en etapa de destinación en verdad. Ya llevo casi 3 años acá en Alhué. Estoy encargado de lo que es asesor técnico de lo que sería el programa de respiratorio, que ahí incluye lo que es sala IRA, que es para infantil, y sala ERA, que es para adulto, además del programa de tuberculosis. Súper bien. Hoy se me olvidó algo súper importante, que es presentar a mi compañera de podcast, Daniela Bustos. Es que ya nos conocemos. Estamos muy contentas de nuevamente partir con nuestro podcast. Ahora sí, con mayor continuidad, y muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos van a ver, ¿cierto? La idea de nosotros es tratar de llevar un poquito de nosotros, de funcionarios de salud, de educación, a sus casas, y que esto sea entretenido y que además ustedes nos conozcan a nosotros, aparte de nuestra labor clínica de cuando nos van a ver a las postas, al SECOF, al CESFAM. Entonces también la idea es que ustedes nos conozcan, y en esta ocasión tenemos el gusto de estar con el doctor Sebastián, que hoy día nos va a hablar un poquito, como él dijo, era el referente técnico del programa respiratorio del CESFAM, o sea, en realidad de la comuna, y ahí él nos va a estar conversando un poquito sobre este programa, de qué trata, ¿cierto? Junto además con la Cata, que es la kinesióloga también del área respiratoria, ¿cierto? Así que bienvenido, doctor. Muchas gracias. Sí. Y vamos a empezar porque hoy día para nosotros estamos en mayo, por si lo ven en algún momento del futuro. Sí. Para nosotros es mayo, hoy día estamos grabando en mayo del 2025, y esta semana, el 6 de mayo, se conmemoró el Día del Asma. Entonces, como tenemos aquí a nuestro experto respiratorio, le vamos a preguntar primero por qué el asma, ¿cierto? Es una enfermedad más o menos común, ¿cierto? La gente se identifica, entiende más o menos lo que es el asma, pero a veces puede que tenga una noción equivocada de lo que es, qué es asma y qué no es asma. Entonces, nuestra primera pregunta para el doctor Sebastián es, ¿qué es el asma? Bueno, ahí uno parte ya con algo un poquito más complejo, que en verdad cuando uno habla de asma, nosotros los tendemos a agrupar como una enfermedad, pero en verdad si es que uno se pusiera a hilar muy fino, es un grupo de cosas, es un grupo de distintas entidades que tienen elementos en común, ¿ya? ¿Y cuáles son esas cosas? Lo típico que uno ve, que hay tos, que son personas que tienen esas crisis asmáticas que le vienen de repente, pero en esencia es un problema que tiene que ver más con lo inmune, y más con el lado de lo que serían más las alergias. O sea, es una persona que lo que es la vía respiratoria, la parte más intermedia, que es donde se lleva el aire, normalmente siempre es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos, es que se tiende como a cerrar, ¿ya? Y ese cierre es como para protegernos de virus, de bacterias, de todo un montón de cosas. Pero en este caso está reaccionando a cosas que no debiera reaccionar. Reacciona a polen, reacciona a cambios de temperatura, reacciona al ejercicio también. Muchos factores pueden generar eso, y además esa reacción es exagerada, porque normalmente no es un mecanismo de defensa en verdad si nos ahogamos por ese mecanismo, pero en este caso es una reacción exagerada. Entonces, eso va a improvisar dos cosas, que es primero tenemos como cosas que son como el momento, lo clásico, esas crisis, esos síntomas, y también genera una inflamación crónica de la vía respiratoria, y eso a la larga igual también va generando daño y también va generando problemas, ¿ya? Y bueno, yo también mencioné que es un grupo y en qué nos interesa, y acá sin entrar como en lo que es más médico, lo único importante es que eso determina que hay distintos tipos de asmáticos, por así decirlo. Hay asmáticos que van a ser leves y van a ser siempre leves, hay asmáticos que en verdad son graves,
Hay asmáticos que en verdad requieren medicamentos que son mucho más complicados, son muy caso a caso, en realidad. Y la siguiente pregunta que uno siempre se dice es ¿por qué? Claro. ¿Qué lo causa? ¿Qué causa el asma? Y en verdad no hay como tan una cosa tan específica, sin entrar como en cosas muy del área, pero tal y como comenté, finalmente lo importante es que hay un problema en el cual el cuerpo sobre reacciona, ¿ya? Dependiendo de dónde está esa falla, es que tenemos estos distintos tipos de asmáticos, ¿bien? Pero es inflamatorio, es una reacción inmune a algo que no debiera haber, y se entiende que también hay un componente genético, ya, pero que no es determinante. O sea, si uno tiene papás, hermanos, familiares directos asmáticos, es muy probable que lo haya, ya. Y siendo algo buena como una chica, ya, con igual clanes familiares, uno se encuentra mucho con esa realidad, que uno ya sabe que una persona que ya uno conoce asmático, lo más probable es que van a haber otros en el grupo familiar, que sea mucho más. Claro, es importante además Sí. que aquí hay harto polvo también. Harto polvo, harto polen, hartos animales. Y de hecho, ya que lo mencionas también, hay muchas personas que algo es como muy particular en lo que yo, en mi experiencia, veo. Que hay gente que tiene asmas muy controladas, llegan acá y se descontrolan. Hay gente que tiene asmas muy descontroladas, llegan acá y se controlan. Claro. Algo es muy cerrado. Y tiene como... La gente no lo ve, pero a veces incluso cuando ve como estas cosas de conservación, algo tiene sus propias especies, a veces sus propias variedades de árboles, de fauna, de flora. Oiga, doctor, y ya, lo que nos acaba de contar el doctor es sumamente importante, de que puede tener un factor genético y que es un tipo como multicausal, por decirlo así. Sí. ¿Cómo nosotros, o cómo en teoría ustedes como equipo respiratorio, identifican o diagnostican esta enfermedad? Ahí sucede que el asma es bien particular respecto a casi cualquier otra enfermedad crónica, ¿ya? Porque la mayoría de las enfermedades crónicas uno piensa, no sé, hipertensión, diabetes, van montándose. Y son como uno le toma la sangre a alguien, tiene el azúcar alto, diabetes. Uno le toma la presión a alguien, está alta, hipertenso, ¿ya? El asma, lo que lo hace muy complejo es que es muy fluctuante, ¿ya? Y tal como dije al principio, hay muchos tipos de asmáticos. Entonces hay personas que uno los ve y en verdad uno claramente son asmáticos. Son personas que tosen a cada rato, tosen con los cambios de temperatura, tosen principalmente en la noche, están haciendo, sí, hay gente que hace crisis, ¿ya? Pero también hay personas que son mucho más, uno tiene que hilar muy fino para encontrar el diagnóstico. Hay personas que en verdad lo que tienen es que hacen mucha bronquitis o muchas neumonías a repetición y empieza a ser un poquito extraño, ¿ya? Hay personas que en verdad, porque acá también hay otra cosa, están la gente que hace crisis y tienen síntomas entre medio, tos y todo, y hay gente que solamente hace crisis y no tiene ningún otro síntoma. Ya vamos a tener también gente que, y esto es lo otro que también lo hace súper pesado porque cambia con la edad. Hay gente que de niño es muy asmática, después se le quita y después le vuelve después, mucho más tarde. Entonces uno normalmente va a encontrarse con dos situaciones. Va a ser o una persona que uno la ve en urgencia o la ve por una consulta y en verdad uno se da cuenta, ya esto parece muy crisis asmática, parece muy de esto, o llega por la tos. Y por otro lado también va a haber unas personas que son pacientes que uno ha visto hartas veces por lo mismo. Uno revisa la ficha, ve que tiene un montón de bronquitis, siempre en la misma época, o crisis muy extrañas, o por ejemplo le viene un resfrío y siempre empieza con todo y cuesta mucho sacarlo. Ya yo no sé, hay que ver qué pasa acá, ¿ya? Entonces hay una variedad, no es como otras enfermedades que uno encuentra, hay todo un espectro de situaciones que uno puede encontrarse. Entonces, eso también es sumamente importante que la gente conozca, que no, por ejemplo, que porque a lo mejor haga mucha bronquitis durante un periodo del año, es necesariamente diagnosticado con asma, sino que son múltiples factores los que influyen en el diagnóstico de esta patología. Sí. De hecho, también nos pasa entre los mismos médicos. Hay médicos o hay personal de salud que es asmático y que cuesta que también se encuentren, y que cuesta que también lo reconozcan, por lo mismo. Bueno, el personal de salud el que menos se cuida. Sí. Conocen los síntomas, pero no se diagnostican a sí mismo. No lo aceptan. Y también, complementando lo que dice el doctor Sebastián, hay como un signo
que es como bien característico del asma, que a veces se da a los niños, que uno le pregunta, ¿siente que le silba el pecho? Eso mismo, sí, la sibilancia. Como, que es como un pitito, tiene un pitito que a veces se puede dar. No estando enfermo, sino que supuestamente estoy sano y me pongo, no sé, a correr, a hacer un ejercicio intenso, me canso y empiezo, eso no es normal. No, para nada, en ninguna circunstancia. No, tener como un pitito en el pecho no es nunca normal, nunca. Entonces eso como que uno siempre pregunta si se ha escuchado un pitito en el pecho, ya sea con ejercicio o en la noche, como decía el doctor, con cambios de temperatura. Sí. Las bronquitis a veces, especialmente en los niños, igual pueden tener ese pitito. Entonces igual por eso es como caso a caso. No es que porque me escuché o escuché a mi hijo que el pecho le silbaba, tiene asma. No, como decía el doctor, hay que evaluar caso a caso, pero eso es como un signo que pueden escuchar. Claro, si se han escuchado, que varias veces han escuchado a su hijo, por ejemplo, que cada vez que corre le sienten hay que consultar, digamos, pedir hora. Y como decía el doctor, está el programa respiratorio, que es la Salaíra para los niños, y ahora la Salaíra está dentro de nuestra estrategia CICEP. Sí, que vamos a hablar otro día de la estrategia CICEP, pero ahora es como el conglomerado para la agrupación de enfermedades para los adultos. Y ya sabemos que es raro esto, porque es como decía el doctor, es una enfermedad crónica, pero no siempre es toda la vida, como una enfermedad crónica especial. Sí. Pero puede volver, a veces vuelve, a veces no. Sí, lo que lo caracteriza y principalmente es esa fluctuación, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando hay cosas que son más permanentes o que tienen otras características, a veces uno puede sospechar otras patologías, porque dentro de todo hay muchas cosas más que el asma, pero lo que lo hace característico el asma es fluctuante, muy fluctuante. Ya varía mucho, periodos muy críticos, a veces una persona, como también dije, está en un ambiente súper bien, se cambia a otro lado, anda pésimo, se va a otro lado, anda súper bien. Hay toda porque justamente como es una maquinaria inmune, es muy compleja, Sí. Y en la atención primaria, enfocándonos ahora en nuestros SFAM, que somos atención primaria, ¿qué tratan? Bueno, primero, ¿cómo diagnosticamos ante la sospecha? ¿Cómo podemos diagnosticar el asma en nuestros SFAM? Aquí también, nuevamente, el asma es muy especial, ¿ya? Porque la mayoría de las otras cosas, tal y como dije, uno tiene un examen, uno toma y uno puede identificar o uno puede ir escalando los exámenes. Cuando uno habla del asma, de hecho, incluso cuando uno ve las mismas guías del gobierno, hay como ciertas como contradicciones como en el diagnóstico, porque sucede que tenemos un examen, ¿ya? Y ese examen, en verdad dos. Lo primero siempre es la radiografía, pero la radiografía no es diagnóstica necesariamente, es más que nada un descarte, es para ver en verdad que esta persona no tiene otra enfermedad. Y el examen como ya como icónico es la espirometría, que uno sopla una maquinita, ¿ya? Y esa maquinita me dice cómo es que se mueve el flujo del aire en el pulmón. Y ahí hay una serie de patrones en la cual el asma tiene dos cosas que la hacen, que la caracterizan. Uno es que es un patrón que se llama obstructivo, o sea, el aire no le cuesta tanto entrar, le cuesta salir, ¿ya? Y tampoco hay como un problema en la cantidad de aire que el pulmón puede mover, salvo en casos más graves o en crisis o que se mezcle con otras cosas. Lo segundo es que el asma, cuando uno le pone salbutamol, porque después se hace una prueba sin y después una con salbutamol, mejora harto, ¿ya? Tiene un factor de mejoría importante. Ahora se está cambiando, antes era un 12%, ahora es como un 10%, pero se cambia el cálculo, no importa eso mucho, pero sucede eso. Pero, y aquí es donde empieza el pero. Ay, siempre hay un pero. El asma es fluctuante, entonces uno a veces lo agarra en un periodo en que va a estar obstruido, a veces uno lo agarra en un periodo que no. A veces también sucede de que una persona, por ejemplo, tiene esto, pero tiene una capacidad pulmonar muy buena, es deportista, hace otras actividades, y sale normal, porque no se alcanza a obstruir porque tiene un muy buen pulmón, pero mejora demasiado, ¿ya? Eso ocurre a veces. Y también ocurre que el asma es uno de los pocos que en ese examen puede marcar que no haya nada. Puede salir completamente todo normal, todos los exámenes normales. Ya ahí hay otros exámenes que se toman más a nivel secundario. El que nosotros tenemos sería como con ejercicio, o sea, tratamos de provocar una obstrucción haciendo que la persona llegue mucho esfuerzo. Pero en esencia podemos tener personas que francamente todos los exámenes que le hagamos van a salir completamente normales. Y ahí es donde empieza como la parte un poquito más compleja, que es uno lo diagnostica tratándolo.
Es una de las pocas enfermedades que uno puede llegar al diagnóstico con el tratamiento. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno deja los inhaladores que se ocupan, ¿ya? Y uno prueba 1 mes, 2 meses, uno reevalúa y uno ve cómo ha cambiado, si esa persona notaba una mejoría, si ya no tiene esos silbidos, si ya no tiene esa tos, si ya no le vienen esas crisis, si ya la persona nota que hay una diferencia. Lo clásico también es que esa tos, por ejemplo, ocupa salbutamol y anda súper bien con el salbutamol, ya, porque en esencia, si anda con el tratamiento para el asma, lo más probable es que sea un asma. Sea un asma. Si te hace bien el salbutamol. Sí. Y esos son los diagnósticos que son más complicados. Y eso es donde como que a veces uno se puede topar y empiezan a veces experiencias de médico a médico, porque claro, cualquier guía, cualquier cosa que uno diga, todo uno siempre trata de estandarizar, de llegar a con un score, o que trata uno con llegar con algún examen típico, pero muchas veces el asma requiere como más ojo, que más como esa habilidad de detectar algo que está pasando por debajo y ver que esa cosa chica mejore. Claro. Ya, entonces ya sabemos cómo se diagnostica, ¿cierto? Cuándo sospecharla. Para las personas que nos están viendo y escuchando, que tienen el diagnóstico de asma, ¿cómo ellos pueden reconocer que están teniendo una crisis? Lo primero, y es como lo que también a veces es más sutil, es que ocupen mucho el inhalador. ¿Ya? A veces la gente no se da cuenta que está ocupando demasiado el inhalador, ocupa el salbutamol, ocupa el salbutamol, ocupa el salbutamol, ocupa el salbutamol. Y ya, de hecho, ya se considera que si una persona no le alcanza a durar 1 mes en canister completo de salbutamol, eso es un asma que está muy grave y anda muy mal, ¿ya? Y hay gente que está así mucho tiempo. Lo segundo es, claro, lo que también mencionabas, que empiezan como con silbidos en mayor cantidad, con tos en mayor cantidad, ¿ya? Y el peor es cuando ya francamente no pueden respirar, cuando les cuesta, cuando les empieza a costar mucho, cuando se ahogan, cuando empiezan a hacer alguna actividad y empiezan mal. Y ahí también uno tiene que tener en cuenta que hay 2 cosas. Uno es que puedan tener una crisis obstructiva grave, más aguda, que le venga, no sé, por ejemplo, se expuso a lo que es alérgico, hizo alguna actividad, hizo alguna cosa y le viene una crisis fuerte, le cuesta respirar. Ya a veces esos silbidos se escuchan por otras personas, que un silbido que es pulmonar y se escucha de lejos, y eso ya me dice está muy mal, y a veces francamente no pueden respirar, no pueden hablar, y eso son crisis que son súper graves, que tienen que ir al tiro de la urgencia. Y por otro lado uno tiene también un asma que está montándose una cosa, pero es más de a poco, más sutil, más lenta. Cada vez los síntomas son mayores y la gente, como puede ser a lo largo de semanas, a veces incluso, no se da cuenta. Pero si uno es asmático y nota que anda peor, nota que está más con salbutamol, nota que empieza a aumentar la tos en los periodos, es mejor ir con médico, porque en verdad eso puede ser una crisis que está empezando a avanzar. Sí, y también es súper importante para las personas que ya están ingresadas, Sí. Que la mayoría de los niños se ve con el doctor Sebastián, el tema de los inhaladores permanentes. Sí. Como decía el doctor, el asma es fluctuante. Entonces, muchas veces, no vamos a dar nombres de inhaladores para no creer, porque hay distintos inhaladores, Mucho, ¿ya? mucho. Pero hay inhaladores, ¿cierto?, que se dejan, que al doctor le va a decir, ya hágaselo 2 puffs cada 12 horas. O Sí. le va a decir, hágase 2 puffs en la noche, o 1 puff en la noche, permanente. Y le dice, vuelva en 3 meses, 6 meses, le va a decir según su nivel de compensación. Ya. Vamos a destruir mitos ahora. Si yo tengo asma y me siento bien, no tengo tos, no me sirva el pecho, no me canso, hago todas mis actividades normales. Han pasado 1 año, entonces yo misma, paciente, digo, ando súper bien. ¿Para qué voy a seguir usando este inhalador? ¿Está bien eso o está mal eso? Esos son casi siempre los que llegan a la urgencia, la verdad. Porque sucede acá, y piensa que tengo que hablar una cosa de esto particular del inhalador, porque uno tiene 2 inhaladores en términos grandes. Ya si yo entro acá, casi todos los médicos incluso se confunden, pero hay 2 grandes. Están los que se llaman broncodilatadores, que hacen un efecto al tiro y uno nota como salbutamol. Como salbutamol, claro. Y hay otros que son los controladores, ya, que son esos permanentes. Y resulta que ellos son corticoides. Los corticoides son antiinflamatorios muy potentes, pero muy lentos. Son lentos. Y lo que hacen estos medicamentos es que no van a hacer nada en una crisis, en esencia, pero la previenen. Previenen la crisis, previenen los síntomas, ¿ya? Y por eso es que uno también lo controla al mes, porque tardan más o menos 1 mes en llegar a su efecto. Son muy lentos de actuar. Y también el efecto, cuando uno los saca, no se quita al tiro. Entonces, por ejemplo, volviendo a otros crónicos,
el hipertenso no se toma la pastilla un día y el hipertenso sabe que va a andar con la presión alta. ¿Ya? El diabético no se toma los medicamentos, sabe que le va a subir el azúcar ese día. El asmático puede no inhalarse un día y va a andar normal. Claro. Y eso a veces a uno lo engaña. Y lo segundo también, y esto es como lo bueno y lo malo del asma, es que el asma es una de las pocas enfermedades que si uno las maneja con un tratamiento que en verdad es simple, es la persona, lo que uno busca es que las personas prácticamente no tengan nada de asma. Puede quedar con ningún síntoma. Y eso es lo que uno busca en el tratamiento. Pero eso solamente ocurre porque está ocupando los inhaladores. Y a veces las personas se engañan con eso. Piensan que están curadas, porque que el asma se fue, bien. se sienten bien, andan genial y piensan que ya no tienen asma. Pero no, eso es porque tienen un tratamiento que es bastante bueno, que es lento y que genera ese efecto. Oiga, qué bueno, doctor, que aclararon ese punto, porque eso pasa, que la gente cuando se siente bien deja de tomar los medicamentos aplicados para muchos, pero en verdad... Pero especialmente en el asma, porque como dijo el doctor, como el medicamento hace efecto muy lento y también se va muy lento. Sí. Para derribar otro mito, que siempre tengo un amigo que hace lo mismo, entonces me acuerdo de usted. Para yo hacerme los puff, ¿necesito la aerocámara? Qué buena pregunta. Ya. Aquí empezamos en cosas que son medias controversiales, pero que al menos acá en Chile hay una y en la mayoría de los países, en verdad. Ya hay como una cosa clara, que es que sí. La idea es que sí. ¿Ya? Ahora, ojo, si uno no la tiene a mano y uno lo necesita, es mejor hacérselo que no hacérselo. Claro, si me estoy ahogando, ¿cómo lo tengo que hacer? Sí, uno no va a correr con el salbutamol en la mano buscando una aerocámara. No. Pero la idea es que sí. Y eso es por varias cosas, en verdad. Lo primero es que lo que hace el inhalador es que sale como un jet, es aire comprimido con el medicamento y sale súper fuerte. Lo que hace la aerocámara simplemente es que ayuda a que ese medicamento baje la velocidad, alcance a bajar la velocidad. ¿Por qué? Porque si uno lo ocupa directo, se pega en la boca. Ya una buena parte del medicamento se va a quedar en la boca y no va a bajar al pulmón, que es donde tiene que llegar. Y eso va a generar dos problemas. Uno, que como dije, los corticoides lo que hacen es que bajan un poco la respuesta inmune. Y en vez de hacer eso en el pulmón, lo van a hacer en la boca y eso tiene efecto adverso, aumenta el riesgo de infecciones, de otros problemas. Y lo segundo es que el medicamento en verdad no va a funcionar tanto como debiera. Entonces la aerocámara siempre, ¿ya? Hay algunos medicamentos muy específicos que no lo pudieran ocupar, pero son súper específicos y no son de APS. No, son de especialistas, son de broncopulmonar, y el broncopulmonar les va a decir cómo se usa, sí. O debiese decirles cómo se usa. Y específicamente son inhaladores que no son con canister, no son como el que todos conocemos, que es como el puff, sino que tiene una forma diferente. Y aprovechando también voy a hablar de otro mito más. Ya, démosle con los mitos. El típico, que están en la urgencia, ya están súper mal y todo, y uno le pasa el inhalador en vez de nebulizar. Que es por qué te pasan un inhalador y no te nebulizan si la nebulización es bacana y todo eso. La verdad es que el canister, el simple que uno ocupa, que uno hace puff, es tan efectivo como la nebulización en la mayoría de las situaciones. La nebulización es muy específica para cosas muy particulares, ¿ya? Y esto ya es algo que en verdad se sabía desde hace bastante tiempo. Lo único es que la nebulización tiene su show, como que uno lo ponen, le ponen eso, y uno como que se imagina que es algo como más complejo, más avanzado. Pero finalmente el efecto es el mismo. Y por el contrario, tiene sus problemas, que es que si es que esa persona tiene alguna infección viral, por ejemplo el COVID, el famoso COVID, eso se puede expandir. En esencia, y por eso es que de un momento a otro como que se dejó de ocupar tanto. Ya, porque en verdad, siendo los dos igual de efectivos, y uno en cambio tengo que hacer todo el show, o tiene que ir el técnico, o el kine, o el que esté, tiene que prepararlo, dejar al paciente, dejarlo sentado, versus solamente hacerse los puff, claramente es mucho mejor lo segundo. Sí, y por eso cuando vienen a control, Sí. el médico, el kine, la persona que lo esté controlando les va a enseñar que cada vez que ustedes empiecen a sentir esto, como decía el doctor hace un rato, que se cansan más o tosen más, que empiecen a hacerse 2 puffs con la aerocámara en su casa, 2 puffs cada 10, Sí. cada 20 minutos, depende de la edad del paciente. Sí. Y si no se les pasa, consulten inmediatamente a la urgencia. ¿Por qué? Porque si ustedes sienten esos síntomas, como decía el doctor, me siento que se me está apretando el pecho, tengo más tos, y consulto de inmediato a la urgencia,
les van a dar una aerocámara y les van a hacer un puff, les van a hacer lo mismo. Entonces, ¿para qué se van a venir a exponer? Sobre todo en invierno, que hay mucha gente consultando, pueden enfermarse más. Entonces lo ideal es que si ustedes son crónicos, son asmáticos, tienen su aerocámara y su puff en la casa, que empiecen a hacerse esto que se llama terapia abreviada, terapia de rescate en su casa. Sí. Ahí ojo en todo caso, porque eso es cuando es como más o menos leve, no tan terrible. Claro. Pero si por ejemplo están mal, de verdad no pueden respirar, partan con el puff y vengan acá. Pero partan con el puff. Ya, eso es súper importante. Sí, siempre. Entonces, hemos aprendido harto hoy día sobre el asma, qué es, cómo se diagnostica, tipos de asma, que es la enfermedad crónica... tan crónica. No tan crónica, una enfermedad crónica no tan crónica. Fluctuante, pero sí es la enfermedad más común, más crónica, más común en la infancia. Eso sí. No tanto en los adultos, pero entre claro, en la infancia sí es la más común, así que es importante también que los papás sepan reconocer, y como dice el doctor, hay un cierto factor genético, entonces hay familias de asmáticos, sobre todo acá en Alhue, que es más chiquitito, entonces es importante reconocerlo. Así que muchas gracias, doctor Sebastián, por habernos educado, por habernos enseñado tanto. Y ahora vamos a pasar a nuestra próxima sección, que se llama Recomendaciones del invitado. Ya, y le vamos a pedir al doctor Sebastián que nos recomiende a todos una serie, película, libro, algo que podamos ver ahora que hace frío, o quizás salir de la casa, un panorama, no sé, lo que quiera. Voy a ir con lo más raro. Lo más raro, muy bien. Es una película, no sé, es El hombre de la tierra. No la conozco. Ya, el problema que tiene esa película es que es una de esas películas que en verdad uno no puede decir mucho de qué trata. ¿Ya? Chon, qué misterioso. Sí, es parte de. Pero no es como es más en verdad como una conversación, por así decirlo, pero es una cosa que te engancha mucho. ¿Ya? Que te agarra. Y en verdad es una película bien especial. Muy especial, que en verdad vale la pena no revisar nada y solamente verla. No spoilearse. No spoilearse y darle el tiempo, porque en verdad anda rápido y en verdad no se aburre. ¿Y dónde está esa película? ¿Está en alguna plataforma o hay que...? No vamos a recomendar piratear cosas. Ahí yo no sabía. Ya, búsquenla, debe estar en alguna parte. ¿Y es antigua, es nueva? Ni tan antigua. Ni tan antigua, no. Ya, de este siglo. Hay que buscarla, pero hay una... El hombre de la tierra se llama. ¿Alguien de famoso que la protagoniza? No, ya. Es muy simple, es muy... Hoy nos dejó intrigados. Vamos a tener que terminar el podcast y buscarla. Para saber de qué se trata. Así que... No, tienes que verla, no puedes buscarla. No, ya la vamos a buscar. No hay que buscarla, o sea, hay que buscar dónde está. Sí. Pero nada más, y verla, hay que buscar dónde está. En el próximo capítulo la vamos a buscar y vamos a ver dónde está para poder compartirle a las personas que quieran ver. Sí, para que la vean nomás. Sí. Hay que ir nomás. Claro, efectivamente, solamente verla. Sí, así que gracias, doctor, por venir, como dijimos en un comienzo, y los dejamos a todos nuevamente invitados a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, YouTube, en Spotify. En Spotify nos ayuda si nos califican, 5 estrellitas idealmente, y en YouTube si ven el video y le ponen... like. Nos gustan los likes. Like es mi sueldo. Ya. Así que nos vamos a estar viendo pronto nuevamente. Los invitamos también a conocernos, a conocer al personal de salud. Ya se viene pronto la campaña de invierno, así que lo importante es que entre todos nos cuidemos. Los invitamos a vacunarse si es que no se han vacunado, la vacuna de la influenza. Para todos, a cuidarse, a prevenir, que es lo más importante en estas épocas de invierno. Así que muchas gracias, doctor. Bueno, lo mismo que decía la Cata, para el próximo que viene, campaña de invierno, nosotros como CESFAM, como equipo, hemos trabajado bastante para dar lo mejor de nosotros en este periodo que para todos es muy complejo, pero hemos estado trabajando y planificando para tratar de dar la mejor atención a ustedes. Y nada, solo agradecer al doctor, porque en verdad quedó bastante claro de qué se trata esta patología, que claro, uno dice el asma como muy común,
pero en verdad es bastante complejo, sobre todo para tratar para el equipo de profesionales. Así que muchas gracias y nos volvemos a encontrar en nuestra próxima sesión de podcast con algún otro invitado. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Chao.